Muchas gracias. Me disculpo por el retraso. Tuve una situación allí que, bueno, pero llegué en buen momento. Vi que estaban abrazándose y hablando del clima y demás, así que bueno, comenzamos. ¿Qué les parece? Bien, Shabbat Tov Mevorach. Espero hayan disfrutado de un excelente Shabbat y que tengan una semana llena de bendiciones. Israel, Jerusalén, de ese lugar donde yo diría o pienso que Hashem tiene su puntero. Está el reloj de él allí. Así que todo lo que pase, ojo, que trae cola. Soy Edelis Vilarrad y le doy la más cordial bienvenida a una sesión de Asbará, de esclarecimiento, de aprendizaje, para poder comprender lo que sucede en Israel y con sus vecinos a nivel conflicto. Agradecemos toda la ayuda y apoyo del Beit Midrash Rafid Yadut para poder realizar estas sesiones. Bueno, hoy en día, gracias don Gabriel, porque nuestra amiga Silvia me decía, pero Gabriel es un hombre ocupadísimo, pero inténtalo, me decía. Y bueno, lo intentamos y don Gabriel, gracias, se logró. Don Gabriel Ventasgal, a quien agradecemos habernos incluido en su apretada agenda. Y de don Gabriel podemos decir lo siguiente, y es un resumen, porque si no, me llevo medio programa. Director y cofundador en Israel del programa Public Diplomacy, Hatzat Asheri, la cara de la verdad, dedicado a crear puentes entre Israel y el mundo de habla hispano-portuguesa. En el marco del proyecto de diplomacia pública, estableció los contenidos educativos desarrollando varias páginas de internet con en ciencias políticas, relaciones internacionales por la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicidad y marketing en la escuela de publicistas en Tel Aviv, ciencias políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicidad y relaciones públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, es guía de turismo profesional por el Ministerio de Turismo israelí, actualmente es estudiante de Derecho. Es uno de los principales referentes sobre temas de terrorismo islámico de habla hispana. Desde los 15 años es educador en centros de formación de educación no formal, más ahora, entre otras tareas, colabora con centros educativos a nivel formal, con más de 30 años de vivir en Israel. Libros publicados, hay uno que me llamó poderosamente la atención y ya tengo dónde pedirlo. Justicia, novela 2021, 300 por 300, ese fue el que me gustó. 300 preguntas en 300 palabras sobre el conflicto árabe-israelí. 300 preguntas cuya respuesta a cada una contiene 300 palabras. Es un libro que nos ayuda a entender y ver el conflicto árabe-israelí desde su base étnico-religiosa, que divide y enfrenta a los pueblos de Medio Oriente. 12.000 ejemplares publicados. Israel, siglo XXI, una democracia en Medio Oriente, sistema político e historia política de Israel, el libro azul de los Betarim, libro ideológico del movimiento juvenil. Como habíamos hablado, don Gabriel, que usted y yo nos habíamos puesto de acuerdo, ¿le parece que entremos con el falso verdadero? Bien, vamos a ver si esto nos ayuda un poquitín a entender ciertos temas que podríamos tenerlos al aire. Vamos a ver. La Autoridad Palestina y el Servicio de Inteligencia Israelí colaboran para evitar que Hamas haga o dé un golpe de Estado. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Podemos hacer respuestas tipo Instagram Ventasgal, o si quisiera explicar algo así, ¿sí? Bueno, jugamos. La diferencia, ¿qué diferencias puede ver usted entre ambas cosas? Entre ambos bandos, así algo súbito, digamos, o corto. ¿Entre ambos bandos de quién? ¿Hamas y la Autoridad Palestina o Israel y Hamas? Por favor. No, lo primero. Que unos son radicales islámicos y los otros no lo son. No significa que los otros son laicos, amantes de la paz y promotores de la paz. Unos son radicales islámicos y desean la destrucción total de Israel, y los otros, según a quién le preguntes y qué día le preguntes. Perfecto, muchísimas gracias. Entender, mirar, analizar los conflictos israelí-palestinos o en general del Medio Oriente con entendimientos y razonamientos occidentales hace que quien lo haga se aleje totalmente de la raíz del mismo, de su realidad. ¿Falso o verdadero? Totalmente verdadero, y lamentablemente en América Latina se sufre mucho de eso. O sea, sí, especialistas o mediadores que te traducen al Medio Oriente a un idioma que te quede cómodo a ti, pero que en el Medio Oriente no se habla.
Y sucede en España también, vemos cómo defienden lo indefendible, por no decir más. Un territorio liderado por una jamula o clan que unifique a los grupos que allí habitan genera estabilidad y lo contrario genera anarquía. ¿Es eso cierto? ¿Es eso falso? Sí, lo que es verdadero es que un país que tiene una sola jamula que gobierna, un solo clan, y que no tiene oposición es un país estable. Por ejemplo, Qatar, Kuwait, y un país que tiene muchas jamulas, muchos clanes, es un país inestable. O anárquico como sucede en Irak, ¿cierto? Así es. Bueno, bueno. En la franja de Gaza hay una ocupación latente. ¿De quién? ¿Del Hamas o de Israel? Pensémoslo de los israelíes para poder explicar un poco. No hay, es falso, no hay ningún tipo de ocupación. Para que haya ocupación tiene que haber dos condiciones. La ¿Cuáles primera, son? tiene que haber presencia física constante del ocupante. Y la segunda, no puede haber un gobierno alternativo en la zona ocupada. ¿Y ahí En el caso quién de la Franja gobierna? de Gaza, hay un gobierno efectivo, que es el gobierno de Hamas, y no hay presencia del ocupante. A menos que uno se invente una nueva forma de que haya ocupación, que es por telequinesis. O sea que los israelíes nos paramos en la frontera de la Franja de Gaza y hacemos con los deditos así y decimos, estábamos ocupando la Franja de Gaza. O sea, a menos que se invente una nueva forma de ocupación, que es por telequinesis, no hay forma de argumentar que Israel ocupa la Franja de Gaza. Perfecto, muchas gracias. Emiratos Árabes Unidos, con un ingreso de 180.000 millones de dólares de ganancia por el petróleo. Al no haber otro negocio, si el anterior cae, o sea, si el petróleo no sigue con la fuerza que trae, que aparentemente hacia eso vamos, busca alianza con Israel por ser una potencia en seguridad, potabilización de agua, cultivos y agricultura, por mencionar algunos. ¿Es esto verdadero o es falso? Totalmente verdadero. No es que se levantaron un día y dijeron somos sionistas, amamos a los judíos, que vive Israel, sino que aquí hay un interés real de lo que acabas de decir, de acercarse a un país que es superior tecnológicamente y que ante todo puede defender a Emiratos Árabes de Irán. Señoras y señores, con todos nosotros, don Gabriel Ventasgal, y lo que nos reúne hoy, ¿qué tenemos que conocer sobre Israel y sus conflictos regionales? Muchas gracias, don Gabriel, de nuevo. El problema que tengo es que después de la presentación de Ariel y de Rubén Nachmanovich, yo lo que tendría que hacer es irme, porque todo lo que haga después de eso va a ser malo. O sea, lo voy a arruinar a partir de ahora. Tendría que irme y decir, bueno, dejarlo con las dudas, quizá lo que dijeron ellos es todo verdad, cosa que nosotros sabemos que no es verdad. Así que le agradezco a los dos, a ambos, por el cariño dispensado injustamente hacia mi persona, pero bueno, muchas gracias. Muchas A gracias. ver, yo creo lo siguiente, yo creo que hay tres cosas que tenemos que saber, tres cosas importantes. La primera es, ¿quiénes son nuestros vecinos? La segunda, ¿qué es lo que todos dicen y no es? Y la tercera, ¿por qué va a haber paz? O sea, son tres componentes que creo yo que sería importante recordar y cuando termine de explicar los tres componentes, si les parece bien, entonces les doy la palabra a ustedes y pasamos a más un diálogo que una exposición. ¿Está bien? Los que tienen la cámara encendida, o sea, Geraldine, Vera, Nelly y Débora, les voy a decir que las voy a mirar a ustedes. O sea, los demás que están en pijama o en bombache corpiño o en camisón y que apagan las cámaras, entonces veo cuadraditos negros. Pero los que veo que están con las cámaras encendidas, entonces les hablo a ustedes. Muy bien. Lo siguiente. Lo primero es, ¿quiénes son nuestros vecinos? Yo creo que tenemos que recordar que hay cuatro tipos de vecinos. Cuatro tipos de vecinos. El primer tipo de vecino son países chiitas. Dentro del Medio Oriente, la religión dominante es el Islam. El Islam en el mundo tiene alrededor de 1.600 millones de musulmanes y en el Medio Oriente unos 500 millones de musulmanes. O sea, la mayoría de los musulmanes no están en el Medio Oriente. Tenés países como Indonesia que tienen el mayor número de musulmanes en el mundo. Los musulmanes se dividen en cuatro familias, pero dos son muy famosas. Es como entre los judíos que hay
Ashkenazim, judíos Ashkenazim, judíos que vienen de Europa, y judíos que saben comer, o sea, judíos Faradim. Bueno, la diferencia es que entre Ashkenazim y Faradim no tenemos guerras desde hace años. Y entre sunitas y chiitas tienen guerra desde el año 661 o 680. Ustedes decían la fecha que mejor les viene, pero desde esa fecha tienen una guerra real entre sunitas y chiitas, que va en subida o en bajada y que ahora está en un momento de gran intensidad. Y de hecho tenemos guerras religiosas sunitas y chiitas en varios países del Medio Oriente, como por ejemplo Irak, Siria, Líbano. Entonces hay países que son chiitas. ¿Quiénes son los chiitas? Son el 15% del Islam, y ellos consideran que el Islam tiene que estar gobernado por la familia real de Mahoma. O sea, Mahoma tuvo una hija llamada Fátima, que es su hija preferida, que se casó con su primo, no el primo de la hija, sino el primo de Mahoma, llamado Ali Ben Talib. Se casaron y tuvieron descendencia, y esa descendencia real es lo que nosotros conocemos como chiitas. Ahora bien, ¿cuáles son los países chiitas? Me permito compartir pantalla cuando me digas. Hay países que son chiitas. Significa que tienen una influencia chiita muy importante, y los países son los siguientes. Un segundito que... ¿Ya puedo compartir? Listo. Bárbaro. Miren, los países chiitas son los siguientes. Tenemos chiitas en Irán, que el 95% de la población es chiita. En Irak hoy están dominados por chiitas. El sur de Irak es chiita, pero es mayoría en el país. Siria tiene una familia gobernante que se llaman los alawitas, que fueron reconocidos como parte del chiismo hace 100 años y que hoy gobiernan Siria. Bashar el-Assad, presidente de Siria, es alawita. Y por último, hay chiitas en Líbano. En el sur del Líbano tenemos una región dominada por chiitas y un ejército propio llamado Hezbollah. O sea que Irán, Irak, Siria y Líbano, toda esta parte son chiitas. Se llama la media luna chiita. Esos países hoy en día forman parte del eje chiita que amenaza a todos los países de la región. Los chiitas, que son el 15%, le provocan temor a muchos países sunitas. Por ejemplo, Arabia Saudita, esencialmente, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein. Bahrein, imagínense ustedes, el 85% de la población es chiita, sus gobernantes son sunitas, e hicieron la paz con Israel. La mayoría de la población no está de acuerdo con esa paz. Bien, entonces, primer grupo de países, chiitas. Con ellos hoy tenemos un problema más intenso que otros años. Tenemos un problema muy serio con Irán, porque encima busca armas nucleares. Primer grupo, quedó claro, chiitas. Segundo grupo, no son países, son entidades radicales islámicas que quieren convertir todo el Medio Oriente en un gran califato. Y ahí hay radicales chiitas y radicales sunitas. Por ejemplo, ¿quiénes son los radicales chiitas? Bueno, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Hezbollah. Ellos son radicales islámicos que quieren imponer la ortodoxia islámica más radical en todo el Medio Oriente. Pero hay también sunitas que son radicales. Por ejemplo, Al-Qaeda, ISIS, Hamas, la Jihad Islámica. O sea que todos estos grupos amenazan a los países que nosotros conocemos desde adentro. Por ejemplo, Hamas quiere tomar toda la autoridad palestina y quiere transformar a toda la calle palestina en un gran califato islámico palestino. Al-Qaeda quiere transformar todo el Medio Oriente en un califato. ISIS exactamente lo mismo. ¿Está bien? O sea, aquí tenemos el segundo grupo. El tercer grupo son países que yo llamo países de los hermanos musulmanes. Son países que se han radicalizado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero explico.
Imagínense que tomamos el Beit Midrash Lapid. ¿Bien? Beit Midrash Lapid hoy en día funciona, si no me equivoco, más que nada cibernéticamente. Nos reunimos en varios lugares del mundo virtualmente, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, imagínense que una persona en Costa Rica, que es donde está Rubén. Ariel, ¿estás en Costa Rica también? Vale. Imagínense que ustedes dos que están en Costa Rica se enteran que hay una persona de la comunidad que tiene necesidades económicas y que no llega a fin de mes. Ustedes se van a organizar con la comunidad para que la persona pueda mandar a sus hijos al colegio y que no le falte nada, ¿verdad? Es el ABC de la comunidad judía o de Amigos de Israel. O sea, nosotros protegemos a la familia y también a la no familia. Pero estamos de acuerdo que, bueno, fíjense, Beit Midrash. El Beit Midrash tiene un lugar de reunión cultural, tiene capacitaciones para nosotros mismos, tiene una red de ayuda a nosotros mismos y tiene una cantidad de valores. Ahora, imagínense que estuviésemos nosotros en una casa física. Es completamente posible, ¿verdad? Ahora, ustedes imagínense que yo les empiezo a repartir a ustedes comida gratis durante toda la semana para que nos podamos reunir. Y ahora imagínense que yo lo que les digo es que todos los cristianos y todos los judíos y todos los musulmanes nos odian y que la mejor forma de defendernos es matándolos o atacándolos o limpiando la religión que no es nuestra. ¿Me siguieron la lógica? Lo que acabo de decirles ahora se llama dawa, que es intentar confeccionar ideológicamente un movimiento con valores determinados, pero que educa la radicalidad. Esto que acabo de explicar yo ahora se llama los Hermanos Musulmanes. Es una organización creada en el año 1928 que quería que todos los musulmanes vuelvan al Islam que regía en los días de Mahoma hasta que se murió en el año 632. Esta organización decantó en movimientos radicales islámicos. Por ejemplo, Hamas es un sucedáneo de los Hermanos Musulmanes. Al-Qaeda también. El líder de Al-Qaeda, Abdallah Azzam, el que creó Al-Qaeda, y después Osama Bin Laden, eran todos alumnos de los Hermanos Musulmanes. Entonces, ¿qué países hoy en día piensan como los Hermanos Musulmanes? Dos: Turquía y Qatar. Son dos países muy radicales. Turquía se ha radicalizado muchísimo y Qatar tiene incluso una televisión radical llamada Al Jazeera, que tiene un grupete en habla castellana llamado AJ+, que es Al Jazeera. AJ+. Preparan videitos súper progres que parece que son súper buena gente y súper adelantados, y los prepara Al Jazeera, que es una televisión radical islámica, pero lo hacen en castellano. Entonces la gente no sabe lo que es AJ+. Entonces ya tenemos tres grupos. Tenemos chiitas, tenemos no estados radicales, o sea, grupos radicales islámicos, y tenemos países de los Hermanos Musulmanes. El cuarto grupo son países sunitas no radicales. Ojo, no digo moderados, no digo pacíficos, no digo países que nos aman, no digo sionistas, digo países no radicales. Por ejemplo, nosotros tenemos paz con Jordania. Ojo, con Jordania la situación no es del todo buena. Incluso ayer el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, decidió venderle agua como una forma de poder mantenerlos también dentro del plan de paz. Israel es una potencia productora de agua. O sea, producimos agua, casi todo el agua que nosotros tomamos viene del Mediterráneo, que le sacamos la sal. Y en el Medio Oriente no hay agua y nosotros podemos vender agua como forma de alcanzar la paz. Entonces, estos países que son sunitas y que no son radicales son los países que nosotros estamos firmando la paz. Ya firmamos la paz con Egipto, con Jordania, con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, con Sudán, con Marruecos. Y si Dios quiere van a venir más países.
¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Quiénes son nuestros vecinos? Ojalá nuestros vecinos fuesen Costa Rica, Panamá, le iba a decir Venezuela, pero me arrepentí, Colombia. O sea, nuestro vecindario no es de lo más normal que podemos encontrar en la humanidad. ¿Está bien? Es más, ya que nombré países que tenemos vecinos, quizás esto no les cause gracia, pero tenemos algunos países que son Guatemala y otros países que son Guatepeor. No todos los vecinos nuestros son gente muy normalita. ¿Está? Tengan en cuenta, son dictaduras islámicas, muchos de ellos, son países muy radicalizados, son países pobres y son países no democráticos. Nomás la importancia de esto, cuando un país no es democrático, suele ser radical. Y los líderes no democráticos se mantienen en el poder por 3 técnicas. La comprando el apoyo popular. Me enteré que hay ciertos países en América Latina que empieza con Bene y termina con Suela, pero no quiero nombrar el nombre, que si tú eres afiliado al partido correcto, te van a vacunar, y si no eres afiliado, no te van a vacunar. ¿Bien? Entonces, eso es comprar con dinero público el apoyo popular. La segunda técnica para mantenerte en el poder es matando o persiguiendo a la oposición. Y la tercera técnica es echándole la culpa a alguien de afuera de tus desgracias. Ya puede ser el imperio yanqui, no son los culpables de todo. No hay turismo en el Sinaí, en Egipto, la culpa la tiene el Mossad, que fabricó un tiburón que muerde a los turistas. ¿Ok? Y ustedes dirán, pero ¿cómo pueden creerse eso? Sí, señores, están totalmente convencidos que el templo de Jerusalén no existió y que todo descubrimiento arqueológico que hacen los judíos demostrando que existió su vida judía ahí fue plantada por los judíos para demostrar que tienen derechos. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿quiénes son nuestros vecinos? 4 tipos de países. Chiitas, radicales islámicos, hermanos musulmanes, sunitas no radicales. ¿Esto está claro? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta lo que expliqué solamente de esto? ¿Todo lindo? Muy bien. Alfredo, ¿todo bien? Alfredo Zambrano. Bárbaro. Muy bien. Muy bien. La familia Wagner, que van entrando, o sea, van participando. Muy bien. Ok. Segundo tema que tenemos que saber. Cuando ustedes escuchen a un analista del Medio Oriente en vuestro país, que les explica que el conflicto es porque Israel ocupa territorios, mi consejo a ustedes es cambien de canal. Porque él lo que hace es traducirles el conflicto al idioma que le viene bien a él, que él conoce. A nosotros nos han educado en América Latina a que los conflictos son por cosas materiales en general. Los conflictos son por petróleo, por agua, por tierras, por cosas que se pueden medir. En el Medio Oriente, los conflictos suelen ser étnicos, religiosos, tribales. Por ejemplo, si tú analizas por qué hay un conflicto en Siria, es un conflicto entre chiitas y sunitas, y en el Líbano exactamente igual. Y dentro de la autoridad palestina, entre radicales y no radicales, o entre jamuras, entre clanes. Muy bien. Lo que voy a explicar ahora es por qué el conflicto no es por tierras. Y no es por tierras el conflicto palestino-israelí, simplemente porque hay una solución territorial al conflicto. En el año 2008, yo sé que los estoy mareando ahora, y deben estar pensando, este hombre nos está haciendo ahora sufrir. Ahí está. En el año 2008, el primer ministro de entonces de Israel, Ehud Olmert, ofreció este mapa final para el conflicto palestino-israelí, que es el mapa Olmert. Esto que estamos acá viendo se llama Cisjordania,
Y esto es la Franja de Gaza, donde tuvimos problemas ahora, hace unos días, con el lanzamiento de cohetes. Esto mide 5.960 kilómetros cuadrados y esto mide 350 kilómetros cuadrados. Acá viven 1.800.000 palestinos y acá viven quizás 2,5 millones. O sea que este territorio es mucho más amplio que este, que es mucho más denso. Judíos viven dentro de Cisjordania. ¿Por qué viven dentro de Cisjordania? ¿Alguien puede imaginarse por qué viven ahí? Simplemente ustedes abren la Biblia, o sea, el Tanaj, la Torá, y van a ver que buena parte de la historia del pueblo judío se gestó aquí. O sea, la primera capital de los judíos, cuando regresaron de la esclavitud en Egipto, fue en Shiloh, y Shiloh queda cerca de Ramala. La entrada de los judíos desde Egipto se propuso por acá, por el río Jordán, por esta zona exactamente. En Jericó, 7 vueltas debieron dar nuestros antepasados para poder derribar sus murallas. El rey David nació en Belén. Nuestros patriarcas están enterrados en Hebrón. En Nablus fue coronado rey el rey Saúl. Y ahí está enterrado Yosef. O sea que la historia del pueblo judío, nosotros somos un pueblo de montaña, la historia del pueblo judío se gestó aquí. ¿Y qué pasó en la costa? ¿Por qué no vivíamos en la costa? La costa era para los ricos. Tel Aviv, por ejemplo, que es una gran potencia ahora económica, era una ciudad filistea o fenicia. Toda esta parte que está acá de la costa, que es la parte más rica de Israel, era o en manos de los fenicios o en manos de los filisteos. Y los judíos teníamos menos poder ahí. O sea, nosotros somos un pueblo de montaña. Nuestra historia está desarrollada ahí. Entonces, judíos quisieron irse a vivir ahí, porque ahí tienen su historia, está conectado con su historia. Ahora, ¿ven dónde está en azul? Esto que yo estoy marcando acá en azul son los lugares en donde viven la mayor cantidad de judíos hoy en los territorios de Cisjordania. Viven aquí en Male Adumim, aquí en Gush Etzion, acá en Modin Ilit y acá en Karnei Shomron y Ariel Barkan. O sea, esa región que está marcada en azul tiene quizás el 85% de todos los judíos que viven en Judea y Samaria, en Cisjordania, viven ahí. El pacto de paz de Olmert era, nosotros nos quedamos con todos los que viven ahí. Significa el 6% del territorio, que es lo que está marcado en azul, nosotros nos quedamos con eso. Pero para que no se quejen ustedes, que nosotros nos quedamos con territorios que no eran nuestros, supuestamente, vamos a compensar con 6% del territorio. Y esto está marcado en rojo. Haremos un intercambio de territorios. Nos quedamos con todos los ciudadanos, pero damos todo el territorio e intercambiamos territorios por ciudadanos. Es un swap, un intercambio de territorios. Nos quedamos con lo azul y entregamos rojo. Rojo queda dentro de lo que es Israel hasta la guerra del 67. Muy bien. ¿Quieren un Estado palestino que se pueda unir la Franja de Gaza con Cisjordania? Para esto está esta carretera, que solamente pueden circular autos palestinos por ahí, pero que está en territorio israelí. Y quieren un Estado palestino con Jerusalén como capital, se divide Jerusalén según el plan Olmert, lo que es árabe para los árabes, lo que es judío para los judíos, y la ciudad vieja de Jerusalén se divide de la siguiente manera: el barrio judío y el barrio armenio para los judíos, el barrio árabe musulmán y árabe cristiano para el Estado palestino. Y el muro de los lamentos para los judíos y el monte del templo donde están las mezquitas para los musulmanes. ¿Se entendió este plan? Se llama el plan Olmert. ¿Qué dijeron los palestinos con respecto a este plan? Lo dijeron en Yiddish, Mishigenekop. O sea, no están de acuerdo ni siquiera con ese plan. O sea, oficialmente Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, dijo, lo tengo que pensar. Bueno,
hace 13 años que lo está pensando. Ese plan no fue aprobado. Ahora, yo les acabo de explicar que territorialmente hablando tiene solución el conflicto. Ya se sabe cómo se va a solucionar el conflicto. Si el conflicto fuese por territorios, como piensan muchos judíos y muchos israelíes, ya hay solución. Se puede solucionar. Se los acabo de mostrar. La segunda cosa que creo que tenemos que saber es que lamentablemente para los judíos el conflicto es por tierras. La gran mayoría de judíos que yo conozco son judíos clásicos. Significa, consideran que, lo que voy a preguntarle ahora a Ariel. Ariel, te quiero hacer una pregunta. Te formaste como rabino, ¿verdad? ¿No? Ok. ¿Sabes qué? Entonces le paso a Rubén Nachmanovich, que ahí tenemos un rabino oficial. No porque la oficialidad importa, pero Rubén, una pregunta. Sí. ¿Qué es más importante para un judío clásico? ¿La tierra o la vida? La vida. ¿En qué circunstancias un judío puede entregar su vida? En el momento de que tenga que profanar el nombre de Dios o lo obliguen a dejar el judaísmo en circunstancias o morís o yo qué sé, matás o morís. Muy bien. De hecho, en 3 circunstancias, como bien dijiste. La primera, si te obligan a creer en otros dioses o a blasfemar de tu Dios, puedes entregar tu vida. ¿Ok? Sí. Segundo, si te obligan a asesinar a otra persona, tu vida no vale más del otro ser humano. Seguro. Y tercero, si te obligan a tener relaciones sexuales con tus hijos. Esas son las 3 circunstancias en que un judío puede entregar su vida. Entonces la pregunta es, ¿y la tierra? ¿Podemos entregar nuestra vida por tierras? La respuesta es no. Obviamente, un israelita va a decir, pero si no defiendo la tierra, voy a tener tantos muertos que voy a tener más muertos todavía de los que tengo ahora. Entonces, por eso defendemos la tierra. Pero de verdad, teológicamente hablando, un judío clásico considera que la tierra es menos importante que la vida. Si me permitís, Gabriel, para afirmar lo que estás diciendo, el rabino Amital, que es el Rosh Yeshiva, que fue el Rosh Yeshiva de Alon-Shvut, cuando terminó la guerra del 73 y murieron un montón de jóvenes de su yeshiva en Yom Kippur, él dijo, si yo tengo que dar un poco de la tierra para recuperar la vida de mis alumnos, yo soy el primero que la doy. Sin duda. Y yo te digo como padre de 2 niños israelíes, si yo tengo que entregar tierras para que mis hijos no vayan al ejército y no pongan en peligro su vida, lo voy a hacer. Ahora, yo no creo que hoy sea el momento para eso, pero sí, teóricamente hablando, para mí la vida es más importante que la tierra. Soy un judío clásico. ¿Ok? Les digo todo esto porque la predisposición de los judíos es ante todo la vida. Es lo más supremo que hay para un judío. Para los israelíes judíos, el conflicto es por tierras. Para la gran mayoría de palestinos, el conflicto es religioso. Consideran que el judaísmo no es un pueblo, sino es una religión, y es una religión falsa. Y encima ocupamos tierra santa islámica. Tierra santa islámica es una propiedad del Islam que nunca nadie puede renunciar e incluso pueden asesinarte si renuncias a ella. Tierra santa islámica. O sea que, lamentablemente, y volviendo al principio, cuando ustedes escuchen un analista de sus países que no se especializa en religión, que es lo más importante de todo el Medio Oriente, lo que está haciendo es traduciendo un conflicto al idioma que le viene bien a él, o que cree que ustedes van a entender con más facilidad. ¿Cómo le explican ustedes que el conflicto en Medio Oriente entre palestinos e israelíes es un conflicto religioso? No de parte de los judíos, de parte de los palestinos. Cuando tú escuchas a los palestinos hablando, los argumentos que utilizan son religiosos, islámicos. Eso creo yo es lo segundo que tenemos que saber. ¿Y qué es lo tercero entonces? Que nos va a ir bien. Nos está yendo bien. Nos está yendo incluso, les diría, muy bien.
a pesar de un montón de cosas que podemos decir negativos, yo creo que hagamos el siguiente ejercicio. Rubén, ahora no te utilizo a ti, lo utilizo a Arielito, ¿está? Ariel, tenemos nombres parecidos, o sea, los dos tenemos algo de Dios encima. Tú, Ariel, eres león de Dios. Yo tengo, perdón que te diga, pero tengo un estatus medio superior. Yo soy el arcángel de Dios o el que hablo. Soy Gabriel. En cambio, Rubén, ¿qué es Rubén? Rubén es cuando nace el primer hijo de Jacob. Jacob dice, fíjense, tengo un hijo. Está feliz. Lirot en hebreo significa ver. Y cuando tú dices, vean, es Reú. Hijo, hombre, es Ben. Reubén. Entonces dices, ¿cuál es el femenino de Reubén? Lo voy a matar acá, Rubén. Lo voy a poner en desafío. Querido Rab, ¿cuál es el femenino de Rubén? No existe, Rubena, no existe. Ay, Rubén, mirá. Dios mío, he tenido una mujer. Dios mío, he tenido un hombre. Dios mío, tengo una mujer. Dios mío, o sea, no Dios mío negativamente, Dios mío, no. Sí. Sino No, Dios mío, o sea, felicidad. Dios mío de agradecimiento. Claro. Mirá, Dios mío, he tenido una mujer, se dice en hebreo, Eli, Dios mío, Zo, Bat, Elizobat. Elizabeth es Elizabeth. Dios mío, he tenido una mujer, en felicidad. O sea que podemos decir que Rubén y Elizabeth son de la mano. Ariel y Gabriel, más o menos también. ¿Ok? Ahora me olvidé que te iba a preguntar, Ariel. No importa. Vamos a lo siguiente. Tiene que ver con... Ya me fui. Empecé a delirar con los nombres y ya me olvidé. Ok. Ya me voy a acordar. Lo siguiente, ¿sabes qué? Ya me acordé. Ariel, más o menos la historia del pueblo de Israel, te acordás, ¿verdad? La historia de las primeras salió, de las primeras inmigraciones cuando los judíos vinieron acá por primera vez. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te gustaría viajar a una época histórica del pueblo judío? Sí, claro. ¿A qué época histórica te gustaría viajar? Cuando se entregaron las Lujot. Cuando se entregaron las Lujot Abrit, las tablas de la ley. Bárbaro. O sea, ¿te gustaría estar arriba con Moshe o abajo esperando? Haciendo becerros de oro. Filmando aquello. Muy bien. Me hubiera encantado estar ahí. Te hubiese encantado. Ahora una pregunta difícil. Si te dicen cambiarte y vivir en esa época y no en esta, ¿te cambias? Habría que ver si hay tanto coraje. No es fácil la decisión. Muy bien. ¿Sabes qué? Y en la época moderna te desafío lo siguiente. Dime en los últimos 100 años de la historia del pueblo judío, algún momento que estarías dispuesto a irte a esa época y no quedarte acá. Cuando se fundó el Estado de Israel. Te voy a decir, yo como israelí sionista viviendo en Israel, ni loco me cambio al 48. En esa época un israelí recibía de sueldo anualmente $1.200. Hoy recibimos $46.000. Hoy somos una potencia militar. Entramos a la guerra de independencia y murieron 6.000 de nuestros ciudadanos. El 1% falleció en la guerra. No éramos una potencia militar, ahora sí. No éramos una potencia... La diferencia es abismal, sin duda, claro. Terrible, sí, terrible. Sí. No me cambio ni loco. En el año 48 fabricábamos, producíamos verduras y frutas. Ahora le vendemos tecnología al mundo. Ni loco me cambio en ninguna época histórica del pueblo judío. La verdad, es verdad. Tiene cierto mensaje romántico y valores. Pero si me dices a mí, ¿estás dispuesto a ir de la época del rey Salomón o quedarte ahora? Mi respuesta es, me quedo acá, que estoy bonito y simpático. El rey Salomón fue un administrador económico pésimo.
Perdón que sea tan duro con a mi amigo rey Salomón. Era el más sabio de los judíos, es verdad. Pero tuvo 1000 mujeres, 1000 tarjetas de crédito, 1000 suegras, le construyó altares paganos a sus esposas. Ni loco me cambio por la época del rey Salomón. Y más o menos estábamos bien, porque los asirios y los egipcios estaban débiles. Cuando se murió el rey Salomón, su sucesor, le preguntaron, ¿nos vas a seguir cobrando tantos impuestos como tu papá? Y él le respondió, él los azotó con látigos, yo con maderos, o sea, va a ir peor todavía. Y nos terminamos dividiendo en 2 reinos, Judea e Israel. O sea que fue tan mala la administración económica que terminamos incluso peleando por impuestos. Esto les quiero decir con eso es que nosotros sabemos, a veces, vemos en el pasado una gloria que si la comparamos con hoy, me quedo donde estoy. Y esto es importante por lo siguiente. Para poder sobrevivir en el Medio Oriente, tú tienes que ser potencia en 4 cosas. Ante todo, tienes que ser potencia en armas. Tienes que tener muy buenas armas y además, si es posible, fabricarte tus armas solo. Pues así no le tienes que comprar armas a los demás y no dependes de otro. Lamentablemente, el que tiene armas y se sabe defender sobrevive en el Medio Oriente. Y aquel que no se sabe defender no tiene mucho futuro en el Medio Oriente. De hecho, pueblos como, por ejemplo, los kurdos, no tienen fuerza para poder defenderse. Lo primero es transformarte en una potencia militar. E Israel se ha transformado en una potencia militar. En muchos sentidos, ¿eh? En algunos sentidos tiene quizás el ejército más fuerte del mundo. Por ejemplo, yo creo que la aviación Israel es quizás la más fuerte del mundo, la más entrenada, la que más sabe actuar. Solamente así se entiende cómo 4 aviones de combate pueden derribar un edificio disparando a las raíces del edificio y volcándolo para adentro. Yo creo que Israel es la potencia número 1 mundial en drones, en sistemas de misiles antimisiles. Si yo les digo, por ejemplo, que los drones israelíes han sido los grandes vencedores de la última batalla, porque drones lo que hacían era escanear el rostro de terroristas para matar solamente al terrorista y no a alguien que no es terrorista. ¿Entienden el nivel de exactitud de un dron para poder identificar la cara de las personas? Ahora bien, lo primero es ser potencia militar. Pero pensemos lo siguiente. Para ser una potencia militar, tienes que poder pagarlo eso. Tú no puedes ser una potencia militar sin tener los fondos para poder pagar eso y que la gente viva más o menos bien. O sea, en otras palabras, para ser una potencia militar, tienes que ser una potencia económica. Y en Israel, relativamente, económicamente, no estamos mal. Yo no digo estamos bien, no estamos tan mal. Fíjense, por ejemplo, en nuestra campaña de vacunación. Israel compró para todos los ciudadanos de Israel vacuna Pfizer, que para mí es sin duda la vacuna más efectiva que hay hoy en el mercado. Ha vacunado a su población y la economía israelí casi no se ha resentido. Sí, el Estado nos pagó desempleo para que nos quedemos en casa durante todos estos meses. Pero buena parte de la producción se mantuvo, porque como vendemos tecnología la podés hacer desde tu casa también. Hoy, ustedes saben, Israel vende al mundo temas tecnológicos. Buena parte de las cosas que utilizamos nacen acá en Israel. Y los inventos serían más o menos ilimitados. En el pasado, Israel vendió frutas y verduras. Ahora también, pero si Israel inventó el tomatito cherry, ahora no se vende el tomate cherry, porque el tomatito cherry tiene ante todo agua. ¿Por qué te voy a vender agua si me falta agua? Te vendo las semillas, pon el agua tú.
Antes vendíamos tomates. Ahora no vendemos tantos tomates, vendemos otra cosa. El primer invento serio de Israel fue el riego por goteo en los años 60. Y algo que no se suele hablar, pero off the record, lo que salvó los matrimonios de mucha gente fue un israelí. Le vuelvo a decir, lo que salvó el matrimonio de muchos de nosotros fue un invento israelí llamado Epilady. El Epilady que le permite a muchas mujeres depilarse y no transformarse en ositos fue un invento israelí. Pero el invento no lo patentaron, le robaron la idea y al fin y al cabo no hicieron mucho dinero de eso. Hoy, muchas empresas israelíes venden cosas de otra calidad, como por ejemplo la empresa que ganó más dinero en la historia de Israel, que es una empresa llamada Mobileye, que es una cámara que detecta si estás por chocarte con alguien. La vendieron a 15.500 millones de dólares. Se la vendieron a Intel. Una empresa la vendieron a 15.500 millones de dólares. ¿Está? Muy bien. Primero, ser una potencia militar. Segundo, ser una potencia económica. Tercero, una potencia política. Que los países del mundo te escuchen y valoren tu opinión. En ese sentido, Israel ha mejorado bastante en los últimos años. Y yo debo decir que en algunos aspectos es gracias al primer ministro anterior que tuvo Israel, que es una figura respetada a nivel internacional. No significa que haya sido por él solamente, pero sí creo yo que cuando Bibi Netanyahu decía algo, muchos países del mundo lo escuchaban. O sea que lo tercero es una potencia política. Y lo cuarto es ser una potencia moral. Cuando Israel es una potencia militar, económica, moral y política, entonces los que quieren destruir Israel se dan cuenta que no progresan, sino que van para atrás. Y es en ese momento cuando podemos llegar a acuerdos de paz. En otras palabras, cuanto más potencia moral seamos, cuanto más potencia política seamos, cuanto más potencia económica y militar seamos, más posibilidades hay que consigamos paz con los países de los vecinos. Y no al revés. La debilidad no nos trae paz. La fortaleza sí nos trae paz. Y de hecho, tan seguro estoy que en los últimos años se han firmado más acuerdos de paz. Porque cuando tú tienes miedo de Irán, ¿a quién vas a buscar que te defienda como tu aliado? A Israel, que es el ejército más fuerte del barrio. Y si tú eres Emiratos Árabes Unidos y necesitas desarrollar tu país porque te das cuenta que en la época de petróleo se termina, ¿a quién buscas? Al país más tecnológico del barrio. Y si tú eres Omán, que no tenemos un acuerdo de paz, que no tiene agua, y necesita agua, y el país que mejor sabe desalinizar agua del mundo es Israel, ¿a quién buscas? A la potencia acuífera, hidrológica del barrio. En otras palabras, en todo momento que nosotros seamos potencia militar, económica, moral y política, las posibilidades de acuerdos de paz aumentan, no reducen. Y esas son las tres cosas que creo yo que tenemos que saber. Que el conflicto, lamentablemente, para los palestinos es religioso, que en todo momento que seamos una potencia nos va a ir bien, y para eso tenemos que mimarnos, tanto culturalmente como económicamente. Y lo tercero es que no es un barrio simple. Vivimos en un barrio complicado. Me gustaría tener de vecinos a Suiza y a Costa Rica, pero nuestros vecinos no son ni Suiza ni Costa Rica. Son Jordania, es Irak, es Arabia Saudita y es Irán. Y muchos de ellos sueñan con levantarse un día y que no existamos más. Ante eso, nosotros preferimos quedarnos vivos por una cuestión de simple supervivencia. Esas son tres cosas yo que creo que deberíamos recordar. Muy bien. De lo que expliqué, preguntas, dudas, ataques, agresiones verbales.
Muy bien. Gaby, te quiero hacer una pregunta. Siempre pensé y siempre pienso que hay conflictos que son lineales. Yo qué sé, sabemos cuándo comienza y cuándo termina. Un ejemplo, la triple guerra, la guerra entre Chile y Argentina, la supuesta guerra de Chile, hubo un acuerdo de ahí, se dio o no se dio, si el canal de Bigle de uno, no importa, lo me llané, no es importante. Pero ahí terminó el conflicto, ya está, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, se terminó. El conflicto, parece que el conflicto que involucra no solamente al Hamas, sino también al Hezbollah y a Siria, y el Hamas que se alía con Irán, porque el Hamas es sunita y el Irán es chiita, y que parece como un gefilte fish. ¿Es un conflicto elíptico? ¿Es un conflicto espiral? Es decir, ¿es elíptico en el sentido espiral? ¿O es elíptico en el sentido que va creciendo a medida que, como si fuera una forma de terremoto? A medida que pasa el tiempo, en vez de llegar a un status quo que tranquilice, va a ser cada vez peor, porque vemos que la primera vez, en el 2007, tiraron, yo qué sé, 300 cohetes, después en el 2008, 3.000 cohetes, después ahora la última no sé cuántos son, porque ya perdemos la cuenta. Es un crecimiento exponencial. ¿Cómo definimos este tipo de conflicto? Yo creo, Rubén, que en general, como te habrás dado cuenta, soy bastante optimista con respecto, creo que nuestros conflictos no son con nuestros vecinos. Nuestros conflictos principales son entre nosotros los judíos. Y esos conflictos nos pueden llevar sí a la destrucción. De hecho, si mal no recordamos, durante la época del Segundo Templo, el Segundo Templo, dicen nuestros sabios, que cayó justamente por la guerra entre hermanos, por la guerra entre sectas. Yo creo que ese es nuestro problema principal. Si nos va mal es por disputas internas, no por disputas hacia afuera. Fíjate lo siguiente. Si yo te digo lo siguiente, Rubén, te digo, no voté en las últimas elecciones a Netanyahu, pero pienso que fue un buen primer ministro. Hoy en día en Israel hay muchos que me van a acusar o de ser anti-Bibi o de ser pro-Bibi. No hay punto medio. Lo que se llama la brecha es un tema muy problemático hoy en Israel. Tú no puedes ser mesurado. O sea, quiere decir que no hay un término medio, no hay un, como decía Rambam, Benioní, algo intermediario. Claro. Si yo publico una crónica explicando todo lo que Netanyahu hizo bien, te tratan de fanático pro-Bibi. Pero si dices que Netanyahu se tenía que haber ido, porque después de 12 años, yo no quiero un rey, ya Samuel nos explicó todo lo malo que nos van a producir los reyes. Cuando vinieron y dijeron, queremos un rey como todos los pueblos, le dijeron, perdón, ¿ustedes saben que él se va a quedar con sus mujeres y con sus ganados? Yo no quiero un rey. Después de 12 años quiero un cambio, porque no quiero un rey. Somos un sistema democrático. Si yo digo esto, me van a decir, pero sos anti-Bibi. No hay punto medio ahora, y lo que tenemos que buscar es el amor gratuito. Todo lo que nos une. Miren, entre el público está el fundador de Atzad Sheni. Es un sobreviviente de la Shoah llamado Robert Kroitorescu. Está ahí jugando con su teléfono móvil. ¿Está bien? Ahí está. Robin nació en Rumania. Vamos a decirle bienvenido, entonces no sabíamos. Bienvenido, Robert. Gracias a ti tenemos el placer de todos nosotros de tener información día a día, hora a hora, en nuestros teléfonos celulares. Muchísimas gracias, Robert. Robbie es sobreviviente de un campo de concentración de Rumania. Y Robbie fundó esto. Robbie y yo ideológicamente no pensamos igual. Creo que si vamos a las urnas, Robbie y yo votamos diferente. ¿Está bien? Ahora, ¿qué nos une? Los dos somos de un partido político, el PPJ, el Partido del Pueblo Judío. Todo lo que es bueno para el pueblo judío es bueno para nosotros. Significa así, la comunidad judía de Costa Rica, la comunidad judía de Panamá, necesita algo y es bueno para el pueblo judío, nosotros estamos a favor. Nosotros lo único que queremos es que el pueblo judío esté bien. Eso es lo que necesitamos hoy en día dentro del pueblo. Más unidad y amor gratuito y no disputas. Ahora, dicho esto,
Y volviendo a tu pregunta. Antes de seguir, una pregunta, Gabriel. Quiere decir que yo voy a tomar la historia, le voy a tomar un ejemplo del mercado del shuk árabe. Cuando vos vas al shuk árabe y de repente vas con delicadeza, como si estarías caminando por Florida o por un shopping de Miami y preguntas precio, el mercader árabe te avasalla, te pasa por encima. Llevándolo a eso, quiere decir que en cuanto el lector árabe, el mundo árabe, ve las disputas políticas internas de Israel, que ve que en los últimos 4 años no hay un gobierno definido, es decir, que el gobierno no dura más de un año porque son esos pactos, esos acuerdos. Eso es una lectura de inestabilidad política para el mundo árabe y es por eso que ellos se atreven a agredir y atacar. Sí, por supuesto, pero además en la filosofía árabe islámica, el tiempo juega un favor fundamental, hay que tener paciencia. Están convencidos que el tiempo juega a favor de ellos y nosotros tenemos que demostrarle cada día que el tiempo juega a favor de nosotros. E históricamente el tiempo juega a favor de Israel, porque realmente estamos mucho mejor de lo que estábamos antes. Ahora bien, dicho todo esto, se puede conseguir algo parecido a una paz en Medio Oriente. ¿Cómo? Muy bien. El concepto de paz es un concepto judeo-cristiano. Vuelvo a repetirlo, perdón que voy a ser tan directo. El concepto de paz es un concepto judeo-cristiano. Hablamos de una paz universal que se va a traducir en una armonía tal que va a venir el Mesías o va a volver a venir el Mesías, según qué ideología tengas. O sea, qué fe tengas. ¿Me siguieron? Dentro del Islam tradicional, no existe el concepto de paz, existe el concepto de sulha, de perdón. Y ese concepto es solamente entre musulmanes. ¿Significa que no puede haber una paz con alguien que no sea musulmán? La respuesta es ni. Puede haber algo parecido a una paz que se conoce como udna, tregua. Mahoma en el año 628 firmó un acuerdo con paganos y ese acuerdo era una tregua. Una tregua se puede violar si favorece al Islam. ¿Israel qué tiene con Jordania? Probablemente una tregua. ¿Y qué tenemos con Egipto? Seguro una tregua. Tenemos una udna. Entonces, Rubén, volviendo a tu pregunta, ¿qué prefiero yo? ¿Una udna o nada? Mi respuesta es una udna. Pero no podemos caer en la inocencia de pensar que lo que tenemos es un acuerdo de paz a la judía o a la cristiana. No estamos abrazados con un encendedor cantando Shir LaShalom, canción para la paz, o una canción de John Lennon. No, no es la situación. Lo que tenemos es algo parecido a una paz, llamado tregua. Y una tregua se puede conseguir si eres muy fuerte. Si eres muy débil, el lado musulmán no está dispuesto a una tregua. Entonces, ¿a qué tenemos que aspirar, Rubén? A firmar treguas. Y una vez que firmemos treguas con los países del Medio Oriente, seguir siendo tan fuertes para que no les convenga romper la tregua. ¿Qué te ofrece la extrema izquierda en Israel? Un pensamiento de que se puede conseguir una paz a la judía o a la cristiana. Yo digo que eso es una inocentada. ¿Y qué te dice la extrema derecha en Israel? Que no existe nadie para poder firmar un acuerdo. Y yo digo que eso también no es real. En general, como bien decía el Rambam, la verdad está por el medio. Muy bien. Rápidamente, Geraldine dice... Hay una persona que dice aquí, antes de Geraldine, se dice mucho del papel de Qatar y de Irán en la región con relación al financiamiento de grupos radicales anti-israelíes. Muy bien. En ese sentido, Irán apoya especialmente a Hezbollah, entrena y arma a Hezbollah, apoya en algunos aspectos a Hamas. Qatar paga los sueldos de los empleados públicos de Qatar, de Hamas. Qatar es un problemón. Lo que pasa es que es un problemón con dinero. Tanto es así que ha sobornado a media humanidad para organizar un campeonato de fútbol.
Y hay equipos de fútbol que publicitan a Qatar en sus camisetas de fútbol. Como por ejemplo mi equipo de fútbol, el Barça, antes tenía publicidad de Qatar. Y yo me fui a quejar con el presidente de mi club. ¿Cómo podemos poner a alguien tan malo? Hoy, por suerte, un equipo de fútbol menor, bastante fracasado, que juega fútbol mal, que es el Boca Juniors, es el que tiene publicidad de Qatar. O sea que ponerte publicidad de Qatar es un equipo de fútbol que fuera de los colores son feos, porque azul y amarillo es feo, encima tiene publicidad de Qatar. O sea, eso es malísimo. En cambio, cuando ustedes les digo, por ejemplo... Sin contar que la Copa América también tiene propaganda de Qatar. Claro, nefasto. Uno compara con, por ejemplo, una camiseta, digamos, blanca con una raya roja en la mitad. River Plate. Sadik. Hermoso. La gente Sadik. feliz. La gente feliz. Viene el Mesías y todo lo demás. Muy bien. Qatar es un problemón. Es un problemón que además ataca a los países sunitas de la región, porque tiene la televisión que durante años ha incitado a la violencia religiosa. Entonces, es un problemón, tanto es así que países árabes sunitas le han hecho boicot. Justamente por la televisión, por Al Jazeera. Los dos países son problemáticos porque los dos fomentan el radicalismo islámico. En el caso de Qatar tiene dos caras. También fomenta el diálogo con los judíos y con los cristianos. O sea, es radical y también tiene una faceta no radical. Muy bien. Con respecto a Chile, que preguntaba Geraldine. ¿Se acuerdan que expliqué recién que lo que une al Medio Oriente es la religión? En el pasado, lo que unía al Medio Oriente era una ideología que decía que todos los árabes somos hermanos y que hay que echar del Medio Oriente a aquel que no es árabe. Esa ideología se llamaba el panarabismo y lo lideraba el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser. A ver, fíjense, a ojo. Jacob, ¿sabes qué? Pinjas Jaim, Nasser, ¿te dice algo? Haceme con la mano, más o menos. Presidente de Egipto, más o menos. Pero a nosotros, a Geraldine, a la familia Wenger, por supuesto a Robbie Cretorescu, que los vio a todos, a Nelly, a esos que tenemos un poco más de años, no significa que seamos mayores, simplemente somos más experimentados. Para nosotros Nasser era un reverendo en el pasado. Era la ideología del panarabismo. Todos los árabes somos hermanos, hay que echar del Medio Oriente a los que no son árabes. Los palestinos de Chile, el panarabismo fue escrito ideológicamente, fue escrito e ideado por cristianos. ¿Cuál era la lógica de los cristianos? Por ejemplo, Michel Aflek, de Siria, cristiano. Él decía, todos los árabes somos hermanos, hay que echar a los que no son árabes. Y nosotros que somos árabes cristianos, estamos adentro, porque lo que nos une es que somos árabes. ¿Bien? En el año 1915, los musulmanes otomanos intentaron enrolar a los cristianos a su ejército y los cristianos dijeron, muchas gracias, no nos sirve, no queremos pelear para los musulmanes y nos vamos a ir de acá. Ellos vivían esencialmente en Belén, en 4 lugares de Belén, y se fueron a Chile. Y ahí hicieron negocio como con los judíos, hicieron negocio de telas y empezaron a hacer negocios con telas y después trajeron a otro familiar y así se creó la familia Sahrur y todo lo que nosotros conocemos de los 4 lugares de Belén. Y así se crea la comunidad de Palestina de Chile, que máximo puede llegar a tener 400.000 personas. El liderazgo palestino de Chile lo lidera no solamente Abu Ghosh, esencialmente Daniel Jadue, candidato a presidente por el Partido Comunista. Él era miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, un movimiento terrorista en todo sentido y antisemita en todo sentido. ¿Cuál es lo que lidera la comunidad palestina de Chile? Lo que dice en Chile es, todos los árabes somos hermanos. Ellos son cristianos. Entonces ellos siguen pensando desde el punto de vista nacerista. El Medio Oriente es islámico. Ellos están afuera del Medio Oriente.
Entonces en Chile hablan como si fuesen del Hamas, y cuando vienen al Medio Oriente los persiguen por ser cristianos. ¿Quién puede defender una locura así? Un laico antirreligioso como Jadwe. Pero una persona del Medio Oriente, cuando escucha lo que dicen los palestinos de Chile, se muere de la risa, porque entiende que vive en otra galaxia. Tú le preguntas a un cristiano acá del Medio Oriente, ¿dónde quieres vivir? ¿Con los judíos o con los musulmanes? ¿Sabes lo que te va a responder? Con los judíos. Hay 135.000 cristianos viviendo dentro de Israel. Ellos pueden tener sus iglesias abiertas y desarrollar su culto sin ninguna persecución. En cambio, en la autoridad palestina los persiguen por ser cristianos. Y te hablo de la Franja de Gaza. Hace 10 años vivían 5.000 cristianos en la Franja de Gaza. Hoy viven 1.000 nada más. Es muy complicado ser cristiano. Jadwe y compañía lo que han hecho es piensan de manera panarabista y encima son radicales. Es por eso que adoptan la actitud que adoptan. Frente a esos 400.000 máximo, tenemos un país que tiene 4 problemas. Es un país que es antisemita porque Chile tiene una comunidad palestina muy radicalizada. 2, es antisemita porque es un país católico y el antisemitismo tiene su cuna en el catolicismo. 3, es un país que tiene tradición de captación de refugiados nazis. 4, es un país que tiene una extrema izquierda muy radicalizada y tradicionalmente fuerte en Chile. O sea que tienes 4 temas problemáticos. Tradición de nazis, país católico, país con palestinos y encima país con extrema izquierda. Mucha suerte, que Dios te bendiga. Así es, don Gabriel. Tenemos acá a Susi que dice, ¿qué va a pasar cuando todos esos países que reciben tecnología israelí en unos años hayan resuelto sus problemas? ¿Habrá interés en ese entonces de mantenerlos? Es complicado saberlo ahora. Lo que sí les puedo decir es que Israel no va a entregar tecnología de alta seguridad. Nosotros tenemos que mantenernos siempre con una ventaja relativa importante con respecto a nuestros vecinos. Si entregamos una forma de desalinizar agua rápido, tenemos que tener otras 8 formas diferentes y mejor de poder desalinizar agua. Siempre manteniendo una ventaja sustancial para que siempre podamos estar un paso adelante. Gabriel, hay mucha gente que hace la misma pregunta y más o menos resumiéndolo es, ¿cómo se ve o cómo ven los países que han hecho el Pacto de Abraham y algunos tratados de paz en los últimos tiempos, a partir de agosto de 2020 hasta ahora? Creo que días atrás se inauguró la embajada del consulado de Israel en Emiratos Árabes Unidos, con creo que Yair Lapid, con este nuevo gobierno que es una conformación de varias facciones partidarias y con la rotación del ministro. Es verdad que ya en otras épocas tuvimos rotación ministro, Shimon Peres con Shamir, me imagino algo por así, capaz que vos más ayuda un poco mejor. Pero ahora creo que es diferente. ¿Cómo se ve y cómo lo ven los países que han hecho el pacto de paz? Si eso va a seguir creciendo, si eso va a tener un stand-by, va a quedarse esperando que pase en Israel, o simplemente la política interna de Israel no influye en los progresos de los diferentes tratados. Y algo más importante, si con la política de Biden se va a seguir sumando países árabes o tenemos que esperar que nuevamente Estados Unidos cambie de partido político para que Israel pueda sumar partidos. Perdón. Ante todo, lo más importante, Ariela Nachmanovich me ha atacado porque me metí con Boca. Mi respuesta... Es mi esposa, tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? Por supuesto. Yo lo único que puedo decir es que yo no pretendo, como judío sionista, que todo el mundo ame el fútbol. O sea, hay personas que les gusta el fútbol y hay hinchas de Boca. No todo el mundo tiene que amar el fútbol. Hay personas que aman el fútbol y que les gusta jugar bien para ganar el fútbol. Y hay personas que lo único que les importa es ganar. No importa cómo. Pinchando la pelota, engañando al rival. Eso es la élite moral del pueblo judío. Un buen judío, ¿es hincha de quién? De River. De River, por supuesto.
No solamente eso, mi abuelo fue el primer judío que jugó en River y en la selección argentina. Se llamaba Aaron Werhifker, le decían el Rusito Pérez. Mi apellido original es Werhifker. Me cambié el nombre porque mi mamá se llama Tasgal y mi mamá no hablaba demasiado porque mi abuelo no hablaba demasiado, y un día mi abuelo, que descubrió que yo era el hijo sionista de la familia, me contó que le asesinaron a toda la familia en la Shoah y que él tenía 2 hijas mujeres, mi mamá y mi tía, Tasgal, y por lo tanto, si yo no me cambiaba el nombre, desaparecía mi apellido. Entonces, como los judíos tenemos responsabilidad histórica, me puse el apellido de mi mamá y así no desapareció mi apellido. Pero mi apellido original es Werhifker y mi abuelo fue un gran jugador de fútbol de River. Ya de chiquito me enseñó lo que era buen fútbol. Y me decía, cuando yo quería, por ejemplo, comprarme algo azul y amarillo, me decía, no, eso va de retro Satanás. Y así yo me alejaba. Muy bien, ahora hablando en serio. Por eso nada más, por eso dice que el abuelo se llamaba Aarón. Aarón es Oev Shalom, Rodef Shalom. Y él, claro, hizo así, Oev buen fútbol, Rodef buen fútbol. Pero por supuesto, sabes que mi abuelo se llamaba Aaron Werhifker y como el apellido era tan complicado, los relatores lo llamaban el Rusito Pérez. Era Rusito Pérez para todos. ¿Está? Muy bien. Ahora bien, es complicado saber cuán estable va a ser este gobierno, porque este gobierno está conformado por un montón de partidos políticos que tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Odian o no quieren a Netanyahu. Políticos tenemos partidos políticos de extrema derecha o de derecha, partidos políticos de centro, partidos políticos de izquierda y de extrema izquierda y partidos políticos árabes. 1. Y el apoyo de partidos árabes desde afuera. Todos juntos suman 60 diputados de 120. ¿Cuánto suma la oposición? 59. 1 voto de abstención. Significa que supuestamente cualquier crisis grande que tenga este grupo de parlamentarios puede hacer que el gobierno caiga. El problema es que la amenaza es que si el gobierno cae, ¿quién puede formar gobierno o quién llamaría elecciones para formar gobierno nuevamente? Un primer ministro que es líder de la oposición llamado Benjamin Netanyahu. O sea, lo que une a todos los que están adentro es que no quieren que Bibi vuelva. Y Bibi es un líder que tiene mucho peso él. Es un líder que tiene 2 cualidades que a los judíos amamos. Los judíos amamos el carisma y los judíos amamos el conocimiento. La ley, como fuente de legitimidad, nos importa poco. Si tú eres rabino, pero no tienes ni conocimiento ni carisma, no te van a escuchar, por más que seas rabino. Y por lo tanto, Bibi tiene mucho carisma y tiene conocimiento acumulado. Y entre nosotros tiene un IQ de 180. O sea que es un hombre que es muy fuerte como líder. Ahora, los que se oponen a Netanyahu dicen, este hombre es un corrupto, este hombre hace demasiados años que está en el poder y encima se casó con una mujer que no está estable. Entonces se oponen a Netanyahu. Ahora, lo que ocurre es que por la estructura del gobierno actual, es una estructura que 2 años va a ser un líder uno, otros 2 años va a ser otro líder otro, y todo lo que los une es pensar en contra de Netanyahu. ¿Van a poder soportar crisis que tienen todos los gobiernos de Israel? No sabemos. Porque si todo lo que te ayuda a mantenerte vivo es el pegamento de la amenaza externa, puede ser que la amenaza externa no sea tan problemática, o no dure tanto, o no sea tan fuerte. En todo momento que Netanyahu sea la alternativa, puede ser que se mantengan vivos juntos. Si Netanyahu mañana se retira de la arena política y lo reemplaza otro líder dentro del Likud, este gobierno cae en 3 segundos. Como bien dice Haya, lo que une a este gobierno es el temor, el odio, o como lo quieran llamar, o las buenas perspectivas con respecto a Netanyahu.
Entonces es complicado saber cuánto tiempo va a durar. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, ir nuevamente a elecciones. Hasta ahora, una de las variables que hacían que no se pueda formar gobierno con Netanyahu era que tenía juicios pendientes, que todavía hoy continúan los juicios. Yo creo que los juicios en contra de Netanyahu no son tan fuertes desde el punto de vista legal. Y una pregunta, Gaby. En algún momento se escuchó, no sé si es verdad, pero estás ahí, estás estudiando abogacía, que había una propuesta debido a esta interminencia que hay que hacer pactos y alianzas, de que se elija al primer ministro bajo un voto directo, el que saque más votos, como cualquier otro país del mundo. Y esa propuesta del cambio de ley, ¿es algo factible? ¿Es una ilusión? ¿O es simplemente fue una conversación en ese momento del ida y vaivén de no formar gobiernos? Sí, hay un montón de propuestas que el objetivo es bloquear a Netanyahu. Por ejemplo, hay una propuesta que dice que un primer ministro que fue más de 8 años primer ministro no puede volver a ser primer ministro. O otra propuesta que dice, todo primer ministro que tenga un tema pendiente legal no puede postularse a primer ministro. Ustedes saben, en abogacía las leyes son generales, son leyes para todos. Y no puede haber leyes personales. No puede crearse una ley especial para una persona. Eso es, desde el punto de vista lógico, anticonstitucional. Entonces, yo no creo que esas leyes puedan superar la Suprema Corte de Justicia. Y de hecho se habló sobre eso, pero no se promovió algo así, porque todos entendemos que en el fondo es algo ilegal. Dictar una ley en contra de una persona es algo ilegal. Por ahora, no. Ahora, yo creo que el problema no tiene que ver con la estructura de Israel, con la estructura del Parlamento con un primer ministro, sino el problema hay que el mapa se ha polarizado y el mapa hoy en día es pro-Bibi y anti-Bibi, y eso es algo que, a menos que uno de los dos venza, nos va a llevar a elecciones todo el tiempo. O sea, tiene que ver no con la forma de votación, sino con una forma de discusión interna dentro de Israel. Lo siguiente, si les parece bien, estamos hace 1 hora y media acá juntos, entonces me voy a referir a la última pregunta de Geraldine. Es así, pasó algo muy raro en el pueblo judío, y hay un periodista argentino, judío, probablemente antisemita, llamado Pedro Brieger, y él escribió un libro que explicaba el conflicto palestino-israelí en 100 preguntas. Y yo lo que hice fue tomar el libro de Brieger y cada vez que le escribía algo, le respondía. Él decía, por ejemplo, que los sionistas eran A, B y C, y yo le buscaba la información contraria. Y escribí un libro off the record llamado Contra Brieger. Rubén, ¿te acordás que Flavio Josefo escribió el libro Contra Pion? Que era un antisemita. Ok, un antisemita en Alejandría, a Pion. Y él escribió contra Pion y yo escribí contra Brieger. La Organización Sionista Argentina quiere publicar ese libro porque hay gente que estudia con Brieger. A lo cual yo le digo, me van a demandar a mí. Brieger me va a demandar. ¿Por qué me va a demandar? Porque yo, para ser serio, todo lo que él escribió, lo copié. Copié lo que él escribió y le respondí. Él me va a demandar por plagio, por plagiarle el libro, porque para poder publicar el mío tenía que publicar el de él. ¿Me siguieron la lógica? Yo iba a ganar el juicio, pero iba a estar 1 año en juicio. Lo iba a ganar porque iba a tener que demostrar que no es un objetivo comercial, sino un objetivo educativo. O sea, lo iba a ganar, pero iba a estar 1 año. Nos aconsejamos con abogados y abogados dicen, Gabriel, ¿vas a ganar el juicio? Yo te recomiendo no publicar el libro. Y acá ocurrió el milagro en el pueblo judío. Y es que el presidente de la OSA, de la Organización Sionista Argentina, me dice lo siguiente: ya tenemos el dinero para publicar el libro. En otras palabras, tenemos el dinero, no tenemos el producto. En el pueblo judío siempre es al revés. Tenemos la idea, nunca tenemos dinero. Ese es el milagro. Teníamos el dinero y no teníamos el producto. Es magia. Siempre es al revés entre los judíos. Entonces le dije, ¿cuánto tiempo tenemos? 1 mes. Entonces tomé una técnica de un maestro mío de publicidad que decía,
todo lo que no puedas escribir en 100 palabras, si no sabes escribir una película en 100 palabras, no te dediques a la publicidad porque no sirve para eso. Si no sabes escribir una película o un partido de fútbol en 100 palabras, no eres para comunicación. Yo dije, pero ¿cómo respondo a 100 palabras un problema tan serio como conflicto palestino-israelí? Entonces dije, ¿saben qué? Voy a responderlo en 300 palabras. Y no solamente voy a responder a 100 preguntas como Brigger, voy a responder a 300. Y ahí nació 300 por 300. 300 preguntas en 300 palabras. En un mes cambiamos la estructura del libro, ya estaba listo. Se fueron publicando y hoy en día se publicaron 12.000. Algunos en Costa Rica, otros días en México y demás. Primero, si quieres ese libro, lo buscas o por Amazon o vas a tu comunidad que probablemente ya lo publicó. Hoy lanzamos la versión de Colombia. Ya se lanzó en México, en Costa Rica, en Argentina, en Ecuador, en Brasil, ahora se lanza en España y no sé, creo que esos son los países que por ahora se han publicado. Ariel, lo vi también en inglés. Está también en inglés, sí. En inglés, Ariel, en portugués y en castellano. Ariel, Buenísimo. después en privado, pregúntale a Gabriel dónde conseguirlo en Costa Rica, en Colombia, diferentes lugares, para que nosotros le podamos suministrar a las personas en Argentina, en Brasil, cómo buscarlo, y aquí también para tenerlo, para divulgarlo, etcétera, etcétera. Ahora, la buena noticia. Me gustó tanto la técnica que estoy haciendo 2 más a la vez. 300 por 300 de antisemitismo y muy 300 por 300 de Islam y Medio Oriente. ¿Ok? Lo que hace Atzad Hasheni, mi organización que fundó Robbie, es nosotros producimos el material y se lo damos a las comunidades judías y que la comunidad judía publique lo que ellos quieren. O sea, tú eres miembro de la comunidad judía de Colombia, te damos el libro completo, tú lo adaptas a tu país y lo publicas. Nosotros estamos atrás trabajando para las comunidades judías porque les recuerdo que somos del PPJ, somos el Partido del Pueblo Judío. Lo que es bueno para el pueblo judío es bueno para nosotros y por lo tanto eso tiene que ver también con la invitación de ustedes y mi agradecimiento porque ustedes hacen algo muy bueno y muy bonito para el pueblo judío. Acercar a personas que aman Israel y a personas que encontraron sus raíces judías y a judíos a una capacitación y por lo tanto ustedes son el mejor representante del PPJ y por lo tanto nosotros siempre estamos con los representantes del PPJ. Ariel, después en privado comunicate con Gabriel para ver si de repente el Beit Midrash Lapita Yadut puede ver una versión. Rápidamente, antes de dejar de decir tu palabra final, toda persona que esté interesada en este video de la actividad, le vamos a mandar el original para que lo tenga Gabriel, así lo puede editar. En Atzad Hasheni se lo vamos a mandar, y también lo va a subir en YouTube, y también nosotros tenemos en YouTube. Lo único que tienen que hacer es comunicarse a info@betmidrashlapitayadut.com o por WhatsApp más 506 6399 5699, teléfono de pizzería, más 506 6399 5699. Y ahí nos van a pasar las direcciones, nosotros vamos a buscar de alguna forma hacerse llegar. Igual Ariel y Pinja se lo van a hacer llegar a Gabriel para que lo suba en la plataforma Atzad Hasheni. Agradecerle a Robbie, que es el fundador, la verdad tenemos que agradecer, que quería nada más contar, y para que Ruby entienda, una tía mía, sobreviviente de Auschwitz, siempre me mostraba su número en la mano, y un día, en las últimas veces que nos encontramos, me dijo, por favor, contá el número. Entonces le digo, pero ya me lo mostraste varias veces, tía, y me dice, contalo, por favor, y el número daba 18, que es Hay, que es vida, y ella me decía, Dios me dio la oportunidad para vivir, y vivir con sentido, como decía en su libro Víctor Frankl, dar sentido a la vida, una búsqueda de sentido. Seguramente Robbie le dio sentido a muchas cosas, y entre ellas a apoyar a un trabajo inmensurable que es todos los días recibir información de Atzad Hasheni, todos los días estar con esa información. Entre paréntesis, Gabriel, te voy a mandar el nuevo teléfono porque el viejo ya lo cambié para que siga recibiendo información.
Creo que es importante lo que está haciendo, que es el partido del judaísmo, el partido de los judíos, hacer este trabajo de Asbara. Eso es mi admiración a Gaby, mi admiración a todo eso, y agradecer la presencia de todas las personas. Desde que tenemos de Valdivia, el sur de Chile, que están aquí escuchándote, pasando por todas las partes del continente americano. Y eso es lo que queremos hacer. No solamente somos una plataforma para enseñar y transmitir cuestiones, valores judíos religiosos, sino somos una plataforma para democratizar el conocimiento judío. El conocimiento judío no tiene dueño, no tiene partido político, no tiene afiliaciones políticas. Somos un solo pueblo de muchas comunidades y no somos una comunidad de muchos pueblos. Agradecerte desde ya, Gaby, por esa gentileza. No va a ser la última vez. Tendremos oportunidad. Esperemos que cuando sea el lanzamiento de los libros los puedas presentar en esta plataforma. Y toda persona que esté deseada de conseguirlo, por favor, estamos para vincularlo, para divulgarlo y para hacerlo llegar a vuestros lugares. Desde ya, muchísimas gracias, Gaby. Dejo la palabra final a Ariel. Les deseo a todos ustedes un Shavuot Tov Mevorach, que escuchemos Besorot Tovot, y como dijo el Rav Kook, prefiero ser criticado por Abat Hinam, por amor gratuito, y no por Sinat Hinam. Estamos en Ben Hametzarim, estamos en las 3 semanas, y la redención del pueblo de Israel va a llegar cuando sepamos que un judío debe conversar con otro y no agredir a otro. Gracias, Gaby, que Dios te bendiga y que escuchemos siempre muy buenas noticias de vos. Gracias, señor Roby, y que Dios le dé muchos años de vida para seguir patrocinando este lindo y excelente y fundamental proyecto Atzat Sheni. Que así sea, me uno a las palabras de Rabino Nachmanovich. En nombre del Beit Midrash, la Pida Yadut, le doy mi más sincero agradecimiento a quienes nos miran, pues son sin duda la razón de ser. Y hoy al Rabino Rubén Nachmanovich por su apoyo y su ayuda, ni que decir al señor Gabriel Bentasgal por todo lo esclarecido y enseñado, y por este viaje tan interesante como él lo sabe hacer acerca del conocimiento y de la actualidad que estamos teniendo ahora. Y bueno, lo que viene históricamente, por supuesto. Por favor, no olvidar visitar nuestra página web, betmidrash.com, para donde les vamos a estar indicando qué más programas vamos a tener, inclusive la oferta académica que tenemos y algunas sorpresitas ahí de camino que no puedo decir todavía, pero que ahí se la van a encontrar. El 18 de julio, que es Tisha B'Av, vamos a tener una charla conmemorativa al atentado de lo que sucedió lamentablemente en la AMIA. Vamos a tener gente muy especial ese día. Contamos con el señor Rubén Nachmanovich, el señor Ariel Gelblum y don Miguel Steuermann también. Va a ser, vamos a ver, 3 p.m. hora centroamericana, 4 de México, Colombia, Ecuador y Perú, 6 hora de Argentina, Brasil y Uruguay, 5 de Chile. Les esperamos, por favor, agéndenlo. Soy Ariel Vilarrat, les doy el más sincero agradecimiento. Hoy que fue un día de prisas y de carreras y demás, pero imagínense que lo logramos, don Gabriel, lo logramos. Gracias por estar acá, gracias a don Robert por lo que hace y a cada uno de nosotros que ponemos un granito de arena para hacer mejor día con día. Feliz tarde, feliz noche, hasta la próxima. Muchas gracias.